Directora General de México, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues, ¿cómo ves estas cifras? ¿Cuáles son algunos de estos estados que tuvieron un crecimiento importante y por qué? ¿Y cuáles son los que decrecieron? Mira, a mí me encanta el tema de los estados que están creciendo mucho, porque normalmente hablamos de que nosotros en México, ¿cómo vamos? Tenemos una meta de crecimiento de 4.5% y nos dicen que es muchísimo, que estamos exagerando, que es imposible, que para qué ponemos esa meta, que nunca la vamos a lograr y que el mapa va a estar siempre en rojo y que es terrible que tengamos metas tan altas. Lo que estamos viendo es que 11 estados lograron una meta por arriba del 4.5%. Entonces, mi punto es, sí se puede lograr, ¿no? Claro. Tenemos estados como Aguascalientes, que fue el que más creció en este trimestre únicamente, 8.8% anual en relación al mismo trimestre del año anterior. Luego tenemos Baja California Sur, que creció 7%, y Quintana Roo, que creció 6.7% anual, seguido de Yucatán y Querétaro. Entonces vemos que son datos muy altos. O sea, imagínate que Puebla, que creció 4.3%, ya lo pusimos en amarillo, ¿no? O sea, sí hay estados que están creciendo y que están creciendo de forma importante. ¿Por qué están creciendo? Cada estado es distinto, cada estado está conformado de diferente manera en el sentido de lo que produce. Hay estados que se enfocan en actividades primarias, que es básicamente agricultura, actividades secundarias, que es manufactura, de forma resumida, transformación, y las actividades terciarias, que básicamente es el sector servicios. Y eso fue, por ejemplo, el caso de Quintana Roo. La gran parte de la economía del estado de Quintana Roo se debe al sector servicios. Entonces, el sector servicios, la industria terciaria en Quintana Roo este trimestre creció de forma importante, y entonces eso impulsa a Quintana Roo al alza. Quintana Roo es un poco la excepción de los estados del sur, porque Quintana Roo está en verde. Si ves el mapa, Quintana Roo está en verde, estará creciendo, lleva creciendo ya un buen rato, mientras que el resto del sur, de sus vecinos del sur, la verdad es que la están pasando muy mal. ¿Qué nos puedes decir precisamente de estos estados que decrecieron más? Hace unos momentos hablábamos que las principales preocupaciones para el crecimiento se encontraba la inseguridad, por ejemplo, las políticas. Entonces, estos estados, ¿a qué se debió principalmente este decrecimiento? Qué bueno que mencionas ese tema que está mencionado, que mencionan los especialistas del sector privado en la encuesta de Banco de México. Sin duda, creo que la inseguridad, el tema de Estado de Derecho, es fundamental para el crecimiento del país. En el sur del país tenemos un fenómeno que incluye desde luego Estado de Derecho, por supuesto, pero incluye otro tipo de estructura económica. Tenemos el caso de Campeche, que lleva decreciendo desde el último trimestre de 2013, ¿no? Entonces es repetido tras trimestre, tras trimestre, tras trimestre, va decreciendo, se hace una economía cada vez más pequeña. ¿Por qué está pasando esto? En el caso de Campeche, no es Estado de Derecho, es el tema petrolero, básicamente. Le apostaron demasiado. Le apostamos todos, el país le apostó al petróleo, ¿no? Y pues donde hay petróleo es ahí, ¿no? Claro, hay más estados, ¿no? Está Campeche, Veracruz, Tabasco, hay otros estados que producen petróleo, pero vemos ahí cómo el sur del país, en la gráfica que tienes ahorita en pantalla, vemos cómo el sur del país ha ido disminuyendo en el peso que tiene en la producción nacional. Donde está marcada esa línea punteada azul, el sur del país aportaba el 14% de la economía nacional. Hoy aporta solo el 6.6%. Es decir, el sur económicamente se está encogiendo día tras día y el norte está creciendo. Entonces estamos ampliando una brecha de forma que a mí me parece preocupante. O sea, el país, somos un solo país. Podemos hablar de muchos Méxicos y muchos estados y todos somos diferentes, sí, pero somos un solo país. No podemos permitir que el sur se siga desbarrancando. Claro que podemos permitir que el norte siga creciendo, qué maravilla que el norte y el Bajío sigan creciendo, pero no podemos permitir que el sur se siga desbarrancando. Entonces, digamos que el sur tiene que diversificar más sus esfuerzos, también estas zonas económicas especiales que se busca incrementar en la zona para promover el desarrollo son una buena herramienta, o qué es lo que debe de pasar en el sur? Mira, en efecto, el caso petrolero toca a ciertos estados, Campeche, Tabasco, ¿no? Pero no todos los estados del sur que están decreciendo tienen el mismo tema petrolero, ¿no? Tenemos Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que llevan decreciendo también, a lo mejor de repente por ahí crecen un trimestre, pero en términos generales la tendencia es de decrecimiento. Y ahí el tema no es petrolero, ¿no? Ahí hay un tema fundamental de capital humano, de preparación, de falta de infraestructura, es decir, hay muchas cosas por hacer. No es una situación en la que ya estén topados y entonces ¿cómo le hacemos para poder crecer? La verdad es que hay tanto por hacer
que cualquier cosa ayudaría. En efecto, las zonas económicas especiales pueden darnos una oportunidad. Hay que mantener aquí un poco como la esperanza de que funcionen. Todavía no vemos ningún resultado de las zonas económicas especiales. Lo que sí es que no creo que le tengamos que apostar todo a las zonas económicas especiales. Sí funcionan en el mejor de los escenarios, suponiendo que van a funcionar porque se desarrollan bien. Van a generar polos de desarrollo en algunas regiones específicas de los estados, no necesariamente en todo el estado, ¿no? Entonces, me parece muy bien que se haga esa prueba con las zonas económicas especiales. Ojalá que se diseñen bien. Espero que esto funcione y que no sea únicamente cuestión de incentivos fiscales, porque si es meramente un tema de incentivo fiscal, están condenadas al fracaso. Tiene que haber atracción de capital humano, porque al estar en zonas del país poco desarrolladas, de difícil acceso, es cómo jalas capital humano a esas regiones del país. Entonces, no solo es capital humano, desde luego que es muy importante, pero también conectividad con el resto del país, con el resto del estado, infraestructura. Es decir, hay muchas cuestiones que son fundamentales para que las zonas económicas especiales funcionen. Ojalá que funcionen. Todavía no podemos ver ningún resultado, todavía no pasa nada en ese sentido. Ojalá que funcione, porque sí, definitivamente no podemos dejar que el sur se siga rezagando. Claro, pues sin duda diversas estrategias para cada estado, pero que deben tener crecimiento sostenido y mantener altas tasas de crecimiento. Sí, porque no olvidemos que este crecimiento se traduce en calidad de vida de la gente y esa es la que se está deteriorando. Bien, pues muchas gracias Valeria Moy, directora general de México ¿Cómo vamos?, por darnos este panorama del semáforo económico en el país. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Gracias.